por una de las cosas que tuve que atrasar un poco la clase fue justamente porque estuve en el departamento de sistema por algunas incongruencias que hay en la plataforma SGA, justamente con esto de las clases, el IP, el lugar, que si no estás donde dice que tienes que estar, pues no te aparece la clase, pero específicamente el paralelo de ustedes no lo tengo todavía asignado a la plataforma, por eso es que quizás en otras asignaturas sí le salga, pero en la asignatura de enfermería básica no le sale para registrar la asistencia, porque no me aparece tampoco a mí para iniciar la clase. Eso es lo que está sucediendo. Bien, buenas tardes para todos. Yo le decía al presidente, lamentablemente no pudimos hacer la actividad presencial y pido disculpas por eso, que me imagino que todos ustedes estarían muy contentos de no tener que ir a Colonche. Pero bueno, hubiera sido bueno haber ido haber asistido para que conocieran, no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de estar en el laboratorio de enfermería básica, de ver la instalación como tal. Es el último laboratorio que queda al final del pasillo donde están las aulas. Es un laboratorio amplio, está iluminado y tiene bastantes condiciones para la práctica. Ya casi finalizando el semestre anterior, em, nos llevaron una gran parte del equipamiento que se había solicitado en el proyecto de repotenciación de los laboratorios de la carrera de enfermería. Y justamente alguno del equipamiento que se había solicitado era justamente dos unidades. Bueno, yo había solicitado tres unidades de paciente completamente equipadas. Cuando hablamos de unidades de paciente, estamos hablando del espacio físico, de ese espacio físico donde se va a encontrar el paciente hospitalizado, pero que tiene que presentar. Yo no estaba pidiendo un departamento, lo que estaba pidiendo era todo lo que va dentro de ese espacio físico, que sería un tema que ustedes van a tratar en la unidad número 2, pero bueno, un poquito ya adelantándonos al tema, está concebido como espacio físico de está concebido como unidad de paciente, todo el mobiliario que forma parte de la habitación donde va a encontrarse el paciente. Las habitaciones pueden ser de diferentes características, las hay individuales, las hay duales y las hay tipo polivalente, que significa que hay más de dos pacientes en un mismo espacio físico, que por supuesto va a estar delimitado, tiene un espacio de separación muy, muy similar al espacio, a la distancia que debemos tener cuando tenemos un proceso respiratorio o cuando alguien tiene sospecha de algún proceso respiratorio, pues cuál es el distanciamiento que debe existir o cuál es la distancia comprendida entre un paciente y otro, o entre una persona y otra, cuál es el espacio de separación. Douglas, 2 metros. metro y medio, 2 metros. Bueno, exactamente, las camas de los pacientes en las unidades de pacientes deben estar separadas al menos por un espacio de 2 metros y por supuesto dividida por cortinas, biombos, etcétera. Ya, cuando tenemos una cortina y tenemos una cama y otra cama a un lado y al otro, pues ya estamos hablando de que tenemos dos unidades de pacientes. Y así sucesivamente. Cada unidad de pacientes va a estar conformada por una cama con colchón y almohada, colchón hospitalario, que difiere mucho del colchón al que nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestras casas. ¿Y por qué razón difiere mucho? ¿Por qué ustedes consideran que un colchón hospitalario es diferente al colchón que tenemos en nuestra casa? A ver, Kerly Flores, que está muy contenta. Hola, Hola, licenciada, muy licenciada. buenas tardes. Uf, ¿tienes a alguien ahí que tiene otro dispositivo y está haciendo interferencia? Tengo una Tengo una compañera. lengua. ¿A qué? No puedes. A ver, Hilda, que me imagino que seas tú la que estés ahí con ella.
Ah, ya. Hola, Ley. Hola. Bueno, ninguno de las dos pueden hablar. A ver, Aaron David Panchana. ¿Y cuál es esa especificidad? ¿En qué tú consideras que está esa especificidad? Estás por ahí, pero no has llegado. ¿Qué características ustedes consideran que debe tener ese colchón hospitalario que lo difiere lo diferencia del colchón que nosotros tenemos en nuestra casa? A ver, Douglas. Que tiene una tela impermeable que lo recubre todo el colchón. Exactamente. Muy bien. ¿Y para qué es esa tela impermeable? Que es un plástico. Sí, es un plástico para que no se filtre la sangre y poder hacer la asepsia correctamente. La sangre nada más. Bueno, Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta, Douglas. Ahora yo te hago una pregunta. Si tú tienes a un paciente con un politrauma, ¿recuerdan el ejemplo del paciente que yo les puse ayer, que había tenido un accidente de tránsito? Bien, y que lo habíamos clasificado desde el punto de vista del nivel de dependencia, ¿cómo lo clasificamos, Carlos? Carlos Tigrero. Por ejemplo, dependiente, independiente y medio dependiente. Muy bien, Carlos, muy bien. Entonces, ese paciente que es considerado un politrauma, ¿por qué? Porque tiene múltiples golpes o contusiones o heridas, ¿cómo tú lo clasificas, Carlos? Sí, tú mismo. Si tiene un accidente, yo digo que va a ser dependiente de otra persona. Va a ser dependiente. Recuerden que habíamos visto que el paciente tenía escoriaciones, tenía fractura abierta de tibia, por tanto no se puede movilizar. Entonces, salto para Douglas de nuevo. Douglas, ¿dónde tú vas a bañar al paciente? en la cama mismo, pero no se puede mover. En la cama, Douglas. Entonces, ese plástico impermeable del que tú me estás hablando no es solamente para la sangre, no es solamente para la sangre, no es solamente para evitar la filtración de los fluidos corporales, cualquiera de los fluidos corporales, que no vamos a estar hablando de los más infecciosos o de los menos infecciosos, estamos hablando de cualquier tipo de fluido corporal, porque podemos tener a un paciente que tiene una incontinencia urinaria. ¿Cuántos de nosotros no podemos tener abuelitos? Bueno, ya yo no tengo abuelos, pero ustedes que son mucho más jóvenes que yo, ¿cuántos de ustedes tienen abuelitos? Que esos abuelitos pueden estar demenciados, pueden estar encamados y pueden estar constantemente orinándose o defecándose y no avisan. O sea, no tienen control del esfínter ni vesical ni anal. Entonces estaríamos hablando de qué necesidades tienen esos pacientes. Fíjense cómo yo les estoy uniendo las cosas para que ustedes más o menos tengan vayan tomando la idea de cómo van a desarrollar esta asignatura. Que no es que ustedes se aprendan una cosa de memoria y se encasillen con eso, sino que de ahí yo puedo sacarle múltiples preguntas. Fíjense que ya vamos por la unidad número 3 en necesidades que tiene el paciente. Fíjense, en la pregunta que le estoy haciendo, ya vamos por la unidad número 3. Estoy hablando de ese paciente que que no tiene control del esfínter, ni anal ni vesical. ¿Qué necesidades tiene ese paciente afectado? Paciente desorientado, paciente que se encuentra encamado, o sea, no se moviliza fuera de la cama espontáneamente. Hay que levantarlo, hay que asistirlo con la ayuda de otras personas, hay que alimentarlo, hay que bañarlo. ¿Qué necesidades tiene afectadas? Vanessa, no te voy a preguntar a ti porque creo que no estás donde estás en movimiento, te estás trasladando. A ver, Nadia Campoverde, ¿estás ahí o no? Sí, licenciada. Ya.
¿Qué necesidades tú consideras que tiene ese caso clínico que les puse de ejemplo? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes conocen de acuerdo a Virginia Henderson? Vamos, arriba, busquen en el Google. Arriba, arriba, a ver quién llega más rápido. Miren cómo se ríen. A ver, Aisha. Una de las necesidades de Virginia Henderson, según lo que usted nos dijo, creo que sería moverse y mantenerse en una posición adecuada. Ajá, mira, muy bien. Muy bien. No te fuiste por la ley del menor esfuerzo. Felicitaciones. No te fuiste por la ley del menor esfuerzo. Hiciste un análisis muy crítico de ese paciente. Exactamente. Movilizarse y mantener una postura adecuada. Y entonces, justamente, ese paciente tiene riesgo de qué? ¿De qué ustedes consideran que tiene riesgo ese adulto mayor encamado que no tiene control del esfínter vesical, anal, no se alimenta espontáneamente, está desorientado? A ver, Omar, ¿qué tú crees? Vamos, el chico Mister Carrera 35, en fin, el mar. Buenas tardes, Linda. Considerando lo que estaba hablando de que el paciente no puede mantener una posición cómoda en la cama y necesita que sea los cambios de posición anatómica, digamos. Uno de los riesgos es que puede desarrollar úlceras por presión. Exactamente. Felicitaciones, Omar. Exactamente. Bueno, ya van 2 días que se están portando bien y que me están respondiendo bien. Hace falta que sigan así. Perfecto. Ese paciente encamado y que no tiene control vesical ni anal tiene riesgo de desarrollar lesiones por presión por varias cuestiones. Porque tiene trastorno de la humedad. O sea, si no tiene una sonda vesical colocada, que fíjense, y vamos a hacer la salvedad con respecto a eso, una de las indicaciones de colocación de la sonda vesical no es justamente el control de la humedad. Bien, eso lo vamos a ver en la unidad número 3 cuando demos cuando recibamos la temática con respecto a necesidades de eliminación urinaria e intestinal. Vamos a ver ahí cuáles son las indicaciones de colocación de sonda vesical y justamente está dado que la sonda vesical no tiene indicación del control de la humedad. Ahora, aunque sí se utiliza. Cuando hablamos de control de la humedad es ese caso clínico ejemplo que les estaba poniendo y es justamente lo que refiere Omar. Un paciente encamado, anciano, desorientado, que se orina y se defeca sin avisar, pues esa persona y que se mantiene casi siempre en una misma posición, porque la persona que cumple el rol del cuidador no lo cambia de posición sistemáticamente, pues esa persona tiene riesgo elevadísimo de lesiones por presión o úlceras por presión. No es escara. La escara es la lesión costrosa que aparece en esa lesión por presión. La lesión por presión tiene diferentes clasificaciones o estadios, como le quieran llamar, que eso lo vamos a ver también en la unidad número 3 cuando hablemos de herida. Ahora, esos estadios están en dependencia de la evolución de esa lesión, que casi siempre comienza con un cambio de coloración de un sitio o punto de apoyo. Bien, y que si no hacemos lo que dice Omar, y lo que decía Aisha, que es el cambio de posición al paciente, pues evidentemente el paciente va a desarrollar una lesión por presión. También hay lesiones, y fíjense que no necesariamente tiene que ser una lesión por presión, sino también aparecen las dermatitis por la humedad. Y fíjense que eso es un término que se está utilizando en estos momentos. No es que sea novedoso, pero sí se está hablando mucho de la prevención de las dermatitis por humedad y justamente en las personas dependientes, en esa persona que nosotros tenemos que bañar, que tenemos que hacerle un baño de esponja. Por eso es que se está tratando de evitar que se realice esta actividad o cuidado de enfermería donde haya donde pueda el paciente quedar muy húmedo.
porque se ha podido evidenciar dermatitis justamente por el exceso de humedad en el paciente. Y no necesariamente porque el paciente se haya miccionado, sino por el cuidado higiénico que nosotros le practicamos al paciente. Entonces también una de las necesidades que va a tener el paciente, ese caso clínico ejemplo, ahí se hablaba de mantener la postura. Bien, perfecto. Pero en el caso también, ese paciente no puede miccionar espontáneamente, o sea, no tiene control del esfínter, tiene necesidad de eliminación, también tiene necesidad de alimentarse. Bien, quizás cuando hablamos de un paciente que tiene dificultad respiratoria, fíjense que ustedes tienen que leer e interpretar muy bien el caso clínico para que puedan determinar cuáles son las necesidades afectadas. Porque esto tiende un poquito a traer equivocación en los estudiantes. Los estudiantes muchas veces en el caso clínico desarrollan las 14 necesidades de Virginia Henderson. Y cuando se les pide necesidades afectadas, son las necesidades que el paciente no puede cubrir. Por ponerles un ejemplo, a ver, Yeslin. Yeslin, tienes un neonato, bien. El término neonato, ustedes saben que es recién nacido desde 0 hasta 28 días. Ese es el término de neonato. Después de los 28 días, ¿cuál sería el término? Lactante. Bien, que el lactante sería hasta los 12 meses. Pero estamos hablando de un neonato. Un neonato que nace a término. Aaron, no tienes que escribir nada. Esto es algo, estos son ejercicios para, porque te veo ahí escribiendo, escribiendo, escribiendo. Estos son ejercicios para que ustedes analicen y puedan responder. Eh, Tenemos un neonato de 72 horas de nacido. Presentó un neonato a término, o sea, significa que nació dentro del tiempo a partir de las 37 a 40 semanas. Postérmino hasta las 42 semanas. O sea, cuando ya pasa de las 40 semanas ya estamos hablando de un postérmino. Y el pretérmino es ese bebé que nace antes de las 37 semanas, que puede tener o no complicaciones, pero que generalmente los pretérminos tienen complicaciones. Bien. Ahora, neonato a término eh, fue un meconio 3 cruces, o sea, se defecó dentro del vientre materno, aspiró contenido meconial. eh, Al examen físico se constata que tiene un Apgar, que bueno, quizás algunos de ustedes, no sé si es que habrán hecho algún curso, si tiene algún familiar o algo así, pueden que ya manejen el término Apgar, que es bueno, cuando el bebé nace, se aplica un test para ver el desarrollo del bebé en el momento del nacimiento y posterior al nacimiento. No estamos hablando de otro tipo de desarrollo. Ejemplo, la respuesta ante el dolor, la respuesta... eh, mm, perdón, María. Hola, Lo siento, María. lo siento, licenciada, se había activado el audio. Ah, ya, ya, no, no, no hay problemas. Pensé que querías hablar y bueno. Miren, la coloración del bebé, si es rosado, si está cianótico, si está pálido, si tiene aliveo reticular, eso se observa. Se observa y se contabiliza. Bien. En el momento del nacimiento, al minuto del nacimiento, o a los cinco minutos del nacimiento. Bien. Recuerden no, porque ustedes eso no lo saben. Yo hace mucho tiempo que no trabajo con la pediatría, por tanto hay cosas que a uno tiene que ir refrescando. La respiración también, los reflejos, la respuesta al dolor, todo eso se mide y tiene un puntaje de 10 como máximo, ¿bien? Y como mínimo un puntaje de 5. Y cuando está por debajo de 5 estamos hablando de que el niño está severamente deprimido cuando tiene un Apgar por debajo de 5. Entonces, cuando el bebé tiene llanto fuerte, está rosado, está vigoroso,
está activo, tiene reflejos, que los primeros reflejos que se van a explorar son el reflejo del Moro, el reflejo de Babinski, el reflejo de succión, que el reflejo de succión nunca desaparece. Bien, entonces, que bueno, por supuesto, evoluciona ese reflejo de succión con la alimentación espontánea nuestra, pero lo primero que hace el niño y lo primero que se va a hacer es colocarlo en la teta de la mamá para que el bebé succione. Cuando vemos el agarre y vemos la succión del bebé, pues sabemos que es un niño que no tiene ningún tipo de problema desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de sus reflejos, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que en el momento del nacimiento este niño tiene un Apgar de 8 y a los 5 minutos el bebé tiene un Apgar de 10 o un Apgar de 9. Un niño, un recién nacido, un neonato con un Apgar 8 o 9, señores, es un niño perfecto. Pero este bebé fue un meconio y aspiró ese meconio y puede ser que tenga un distrés respiratorio. O sea que un bebé habiendo aspirado meconio, ese bebé no se va con su mamá, ese bebé pasa directamente de la sala de parto a la sala de cuidados intensivos neonatológicos. Bien, ahí el bebé va a estar en incubadora, en cuna térmica, donde determinen colocarlo para una mejor evolución. Este bebé hay que aspirarlo, este bebé hay que vigilarlo desde el punto de vista respiratorio, hay que colocarle oxígeno, etcétera, etcétera. Y evaluar que no tenga otras complicaciones. Quizás en el propio momento del nacimiento, como se desencadenan se liberan se libera adrenalina, catecolaminas, etcétera, y hay tanto estrés, tanto para la madre como para el bebé, quizás en ese justo momento es que el bebé se defeca, pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones el bebé ya se defecó y entonces comienzan signos y síntomas de infección para la mamá. Estamos hablando de fiebre, estamos hablando de líquido amniótico teñido, que ahí es donde nosotros hablamos de que si es un meconio o no, porque el líquido amniótico tiene que ser blanco transparente. O sea, estamos hablando de un líquido transparente completamente, que es un líquido con olor seminal. Pero cuando se rompe la bolsa, cuando este líquido sale teñido completamente, pues estamos hablando de que el bebé se defecó en el vientre materno. Y esto es una urgencia. Hay que extraer el bebé rápidamente para que no peligre la vida de la madre y la vida del bebé por una infección que puede existir. Entonces, ya salió el bebé, es un meconio, también fue una circular apretada, aspiró contenido meconial, hizo un distrés respiratorio, en fin. Y hubo que reanimar porque el bebé, al tener una circular apretada al cuello, nació con cianosis. Eh, Hubo que reanimar porque el bebé no ventilaba espontáneamente. Entonces fue un Apgar, tuvo un Apgar, vamos a decir que 4,6. Ya. Ese fue el Apgar del bebé, 4,6. Y el bebé pasa a cuidados neonatológicos. ¿Cuáles ustedes consideran que serían las necesidades que tiene este recién nacido? A ver, Neces- Nadia, ¿se te ocurre algo? Nadia, Campo Verde. Nadia, hola, ¿me escuchas? Bueno, alguien que pueda ayudar a Nadia porque Nadia se quedó dormida ahí en la máquina. Chacha, cuéntame. Buenas tardes, licenciada. Creo que una de las primeras necesidades que quizás el neonato pueda necesitar es la de respirar normalmente, que es la primera necesidad de Virginia Anderson. Muy bien, la de respiración. Esa va a ser una necesidad que va a tener. Em, ¿Qué otra necesidad ustedes consideran? Nadia, me preocupas, me parece que estás dormida ahí, dormida con los ojos abiertos. O ella no oye, o tú me escuchas bien, Nadia.
No, parece que tiene problemas con el audio de su computadora porque no está escuchando. Muy bien, Chacha. A ver, Douglas, cuéntame. Tiene la necesidad de mantener la temperatura porque se puede hipotensar. Termorregulación, muy importante. Muy bien, Douglas, muy bien. No, recuerden que el bebé pasa 9 meses dentro del vientre materno. Se alimenta, no tiene ruido, no tiene estrés, no tiene absolutamente nada. Tiene un ambiente muy acogedor, o sea, tiene casi todas sus necesidades cubiertas dentro del vientre materno, siempre y cuando la madre se alimente bien, tenga buen estado general, etcétera, etcétera. Si la mamá no tiene una buena evolución durante su embarazo, pues evidentemente el bebé también va a tener complicaciones. Bien, uno depende del otro. Ahora, cuando ya se rompe ese vínculo a través del cordón umbilical y ya el bebé sale al exterior, ahí comienza el estrés del bebé. Entonces, la termorregulación en el bebé es importante. En algunas ocasiones, nosotros pensamos que el bebé tiene frío y lo arropamos mucho. Bueno, de hecho, acá en la costa, ahora en estos días no, todo está gris, todo está bastante frío. Sí hay que mantener a los bebés bien arropados, pero cuando hay mucho, mucho, mucho calor, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado también qué ropa le colocamos al bebé, eh, cómo hidratamos al bebé, que también es importante. Recuerden que la única alimentación que el bebé va a recibir por espacio de 6 meses, ¿cuál va a ser? La ¿Cuál va a leche ser? materna. La leche. Leche materna, o sea, lactancia. Ahora, eso ningún nutricionista se los va a decir y en ninguna capacitación se los va a decir, pero en algunas ocasiones, recuerden que no sabemos contabilizar qué cantidad de leche materna el bebé está ingiriendo. Bien, no tenemos la posibilidad de contabilizar eso. Por eso es que la lactancia materna es exclusiva y a libre demanda. Cada vez que el bebé llore, que es la única forma que el bebé tiene para comunicarse en ese tiempo, en esos, los primeros meses de vida, es a través del llanto, pues evidentemente cada vez que el bebé llora, pues entonces la mamá tiene que suplir la necesidad de alimentación. Ahí está supliendo la necesidad de alimentación, ahí está supliendo la necesidad de hidratación, ahí está supliendo la necesidad de rol relaciones, que es otra necesidad que tenemos nosotros los humanos, que en el caso de las personas que nos podemos comunicar, bueno, lo hacemos a través de la comunicación, pero en el caso del bebé lo hace a través de la identificación del olor y el contacto. Bien, es de la forma que lo hace. Por eso es que un ejemplo, si el bebé está llorando y lo carga la mamá, pues automáticamente el bebé deja de llorar. ¿Por qué? Porque reconoce ese olor, identifica ese olor e identifica también el agarre, el abrazo. Eh, ya, ya, ya. Ok, 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 nadie. Bien. Entonces, ¿ustedes consideran que el bebé tenga necesidades de fomentar la religión o necesidades de prácticas sexuales? ¿Tiene el bebé necesidad de eso? Por eso es que les digo que ustedes cuando vayan, al menos con mi asignatura, cuando ustedes vayan a trabajar un caso clínico, donde yo les pida identificar las necesidades afectadas en el caso clínico, no tienen que supeditarse a colocar las 14 necesidades, simplemente las que ustedes consideren que el paciente en ese caso tiene afectada. Simplemente eso, nada más. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Entonces, habíamos estado hablando de ese anciano que estaba acostadito en la cama, que tenía necesidad de higiene, de higiene corporal, que tenía necesidades de alimentación, que tenía necesidades, como bien habían explicado,
de eliminación, de cambio de posición o de mantener una postura adecuada. También tiene necesidad de vestirse y desvestirse. Bien, ese paciente tiene necesidad de eso. Y también habíamos estado hablando de este nuevo término que habla sobre la prevención de de las dermatitis por la humedad, justamente en el caso de cuando hacemos el aseo del paciente, que es una temática que también van a ver en la unidad número 3 cuando hablen sobre o cuando estudien las necesidades higiénicas del paciente, van a ver las diferentes clasificaciones que tienen los cuidados higiénicos, cuáles son los cuidados de enfermería, que ojo, aprovecho para decirle que los cuidados de enfermería es el dolor de cabeza de ustedes, porque ahí es donde se trancan de las cuatro llantas y no avanzan ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, porque como que no saben razonar el cuidado enfermero. Y realmente esa es la esencia nuestra, brindar un cuidado enfermero. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo para el ejemplo está, ese mismo caso clínico del anciano, ¿cuáles ustedes consideran? Díganme un ejemplo de cuidados de enfermería que ustedes aplicarían o realizarían con ese paciente. En dependencia de esas necesidades identificadas. Recuerden que identificamos las necesidades y nos trazamos, o sea, identificamos los diagnósticos, diagnóstico real, diagnóstico de riesgo y diagnóstico de promoción de la salud, o diagnósticos, porque no necesariamente tiene que ser uno de cada uno, y después las intervenciones, que las intervenciones son esas actividades que nosotros nos vamos a trazar con el paciente. ¿Cuáles ustedes consideran que serían los cuidados de enfermería o las intervenciones de enfermería que ustedes pudieran realizar con ese caso clínico? A ver, los escucho. Vamos a buscar por acá. Kimi González. Kimi González, ¿está? ¿No está Kimi González? No, yo no estoy hablando de diagnóstico, estoy hablando de intervenciones, de cuidados de enfermería, no el diagnóstico. Tú, tú elaboras o identificas el diagnóstico y a través de ese diagnóstico trazas las actividades que tú como enfermera vas a realizar. Por ponerte un ejemplo, el paciente tiene fiebre y el diagnóstico sería hipertermia relacionado con aumento de la tasa metabólica manifestado por piel caliente, rubor y temperatura de 38,9 grados Celsius. Bien. Ahora, ¿cuáles serían las intervenciones que tú te trazarías con un paciente que tiene hipertermia? Que la hipertermia puede ser por una sepsis respiratoria, puede ser por una infección de una herida, puede ser por una infección generalizada, puede ser por una sepsis urinaria. O sea, puede haber diferentes situaciones que puede provocar que un paciente tenga fiebre. A ver, Alice Palma. Bueno, esos estudiantes que no están, no están. Orrala González, no están, no están. Tania Zambrano, Tania Zambrano, Kerly Flores, vamos con Diego. A ver, Diego, coméntame.
Tú como licenciado en enfermería que te encuentras trabajando en la sala de medicina interna del Liborio Panchana y tienes a un paciente como el caso clínico que te puse, no el neonato, el anciano. Y este anciano tiene fiebre, tiene hipertermia. ¿Cuáles tú consideras que serían los cuidados de enfermería o las intervenciones de enfermería que te trazarías con él? Yo, desde mi perspectiva, le colocaría comprensiones de agua tibia, que eso ayudaría a reducir la fiebre. ¿Le colocarías? Comprensiones de agua tibia, o sea, toallitas en ciertas partes de la cabeza. A ver, Diego, a ver, vamos a corregir algo. Vamos a corregir algo de tu castellano. Comprensión. Comprensión es de comprender, de analizar y entender. Sería compresas. 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 Bueno, ahí tú aplicarías compresas muy bien, muy bien. Compresas de agua Y, tibia, no agua caliente, agua tibia para aperturar los poros y que el paciente pueda transpirar. Muy bien. Eso, También dentro de los serviría, cuidados de enfermería, sería aplicación de medidas antitérmicas o medios físicos, también, como le llaman a ustedes. Dígame, María. también serviría llevar al paciente a un lugar fresco, en este caso a un lugar donde no, que tenga un poco de ventilación. Sería, ahí te voy a corregir algo, María. Está muy bien esa intervención, muy bien por ti, Diego, también. Está muy bien la intervención tuya, María, pero no es llevar al paciente. Tú no vas a trasladar al paciente hasta un lugar. Tú tienes que proporcionarle al paciente ventilación, o sea, ventilar la habitación y volvemos a caer en la importancia de hay muchos factores que inciden en que el paciente se pueda recuperar de forma adecuada y uno de ellos es justamente la unidad del paciente. Y las unidades de paciente deben tener ciertos determinados requisitos como son la ventilación, la iluminación, la ausencia de ruido, la ausencia de olores desagradables. Es importante que estén limpios, que estén iluminados, etcétera. Entonces, una de las cuestiones es que si tenemos un paciente con fiebre, pues casi todas las unidades de paciente deben tener esas características, que estén ventiladas y que estén iluminadas. En el caso de que no hubiese una buena ventilación, bueno, ya ahí hay que proporcionarlo con otras cuestiones. Un ejemplo puede ser que haya aire acondicionado. Puede ser, generalmente casi todas las unidades de pacientes deben tener aire acondicionado, porque en los hospitales no se mantienen las ventanas abiertas al exterior para evitar justamente la circulación de microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces, casi todas tienen eh, ventilación asistida. Entonces, en el caso de que no hubiese, porque estuviese dañado, etcétera, bueno, ahí se necesita de otros recursos como ventiladores, em, ya. Esa sería una intervención. Los medios físicos, la ventilación en la unidad del paciente, otra intervención de enfermería para un paciente con hipertermia. Muy bien, María y Diego. A Así ver, como, así como había dicho el compañero, son las compresas en sí, en la ingle, en el cuello y en las axilas. Adicional sería un buen trato es en darle lo que son líquidos. María, ahora yo te digo. ¿Cuáles tú consideras que son las competencias de un licenciado en enfermería? Miren cómo Carlos se ríe. A Carlos le da una risa lo que yo pregunto. Cuéntame, María, ¿cuáles son las competencias de un licenciado en enfermería? ¿Competencias en qué sentido?
¿Cómo que competencias? ¿En qué sentido? Tú cuando tú te gradúes de licenciada en enfermería, ¿cuáles son tus competencias? Ser, por ejemplo, una buena profesional. No, 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 no. Ese es tu objetivo. Ese es tu objetivo. Tu competencia, tus competencias. Tú como licenciada en enfermería, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Que el paciente se mejore. No, esos son objetivos que nosotros nos trazamos. Mis Así competencias como es. licenciada en enfermería, mis competencias son administrar medicamentos, proporcionar confort, proporcionar cuidados humanizados, atender las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. Esas son algunas de las competencias que tenemos nosotros los licenciados en enfermería. No es una competencia tuya administrar líquidos si no están prescritos. ¿Entiendes, María? Sí, licenciada. Ya. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque generalmente siempre cometemos un error. Incluso en muchas bibliografías está ese error y hay que hacer la salvedad ahí. Tú tienes a un paciente con fiebre y generalmente siempre pacientes con hipertermia tienen indicado medicamentos antipiréticos. Un ejemplo, paracetamol. Bien. Pero yo no puedo administrar paracetamol, yo no puedo colocar dipirona intramuscular o no puedo administrar una dipirona en tableta para disminuir la fiebre en el paciente si no está prescrito. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo cuando tengo fiebre o tengo dolor de cabeza, yo me tomo un paracetamol. Sí, es verdad, en la casa lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no nos estemos automedicando. Eso entra dentro de la automedicación. Incluso cuando somos capaces de tener tantos medicamentos en nuestra casa y tengo dolor de cabeza y me tomo un ibuprofeno y tengo dolor en la columna y me tomo un ketorolaco y tengo, ya lo que estoy es aplicando la polifarmacia. Bien, que son una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta con los ancianitos, que los ancianitos también en muchas ocasiones son predisponentes a practicar la polifarmacia, porque en muchas ocasiones ellos tienen múltiples patologías, comorbilidades o patologías crónicas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente con fiebre y yo reviso la prescripción facultativa y está indicado paracetamol 500 miligramos, si fiebre, entonces yo sí puedo administrarle el paracetamol porque ahí lo dice, está indicado en la prescripción facultativa. ¿Bien? ¿Por qué te digo esto, María? Porque puede ser un paciente que no tiene restricción de líquido. Entonces le das el paracetamol y le das el paracetamol con agua, por supuesto. Pero si es un paciente que tiene restricción de líquido, ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen una limitante de ingerir al día 1 litro de líquidos, y cuando hablo de líquidos no digo 1 litro de agua, pero tomo jugo, pero tomo refresco, pero tomo, qué sé yo, cualquier otra cosa. No, 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 es 1 litro de todos los líquidos en general. Entonces esa persona tiene una restricción en la ingesta de líquido. Tú no puedes administrar líquido a libre demanda. Si tu paciente tiene una sonda nasogástrica porque ha presentado disfagia, porque no tolera la alimentación de forma espontánea, porque tiene trastorno de la deglución y hay que alimentarlo a través de una sonda nasogástrica, tiene restricción de líquidos. Tiene restricción de líquidos. Y estos líquidos y esta alimentación que tú le vas a administrar a través de la sonda nasogástrica, María, lo tienes que hacer contabilizándolo en un registro de balance hídrico, que es algo que ustedes en bioquímica se los deben haber enseñado, o al menos se los deben haber mencionado, el registro del balance hidromineral, que es una técnica de enfermería, es la técnica de registro y contabilización de los ingresos y egresos para ver la evolución del paciente. No todo el mundo tiene registro de balance hídrico, solamente los pacientes que tienen complicaciones para su salud. Entonces, María, vuelvo y te repito, tú no puedes administrar líquidos a libre demanda si el paciente tiene restricción de ellos. Si el paciente no tiene restricción en su alimentación,
Vamos a pensar que Yulexi está hospitalizada en el Liborio porque tiene una sepsis urinaria, ¿ya? Y Yulexi hace fiebre. Y tienes indicado en la prescripción facultativa, aparte del aminoglucósido que se le está administrando a Yulexi, tiene indicado paracetamol o ibuprofeno en caso de tener fiebre. Ya, ella se toma su paracetamol, o se toma su ibuprofeno, se toma su vaso de agua. Usted le puede poner compresa, pero usted le puede indicar a Yulexi que se bañe con agua temperada, que se coloque ropa fresca, no se va a colocar una chompa negra con un gorro, con guantes y se va a colocar, se va a tapar con frazada, porque entonces ahí no va a disminuir la temperatura, lo que va a hacer es que va a aumentar mucho más la temperatura. Entonces, ventilar la habitación, hidratar al paciente siempre y cuando se pueda hidratar al paciente, administrar fármacos para disminuir la temperatura según prescripción facultativa, ¿ya? Indicarle al paciente que se realice un baño con agua temperada si el paciente no es dependiente, porque si el paciente tiene dificultades para la movilización, ejemplo, el ancianito que le puso anteriormente, que estaba encamado, nosotros tenemos que hacerle todos los cuidados. Por eso es que les estaba diciendo qué cuidados de enfermería ustedes tendrían con ese paciente si tiene fiebre. Las compresas estaría bien, la ventilación de la habitación estaría bien, la administración de un medicamento antipirético para la disminución de la temperatura, si, según prescripción facultativa, estaría perfecto, pero de igual forma, si un paciente les hace fiebre, ustedes tienen que comunicar al médico. Ustedes tienen que colocarlo en la evolución de enfermería y comunicar al médico. Si no tienen las indicaciones, ningún medicamento para contrarrestar el alza térmica, pues entonces el médico tiene que prescribir. ¿Entiendes? Y hay que ver de qué naturaleza es la hipertermia. Porque en algunas ocasiones la hipertermia está muy relacionada, ¿saben con qué? Y eso se ve en muchas ocasiones con los bebés, los lactanticos principalmente, que en varias situaciones el lactantico eh, puede hacer una pausa en la ganancia de peso justamente porque puede desarrollar una sepsis urinaria. Hay lactantes que hacen sepsis urinaria, generalmente con más frecuencia las niñas y no los varones, con más frecuencia las niñas. Y está muy relacionado la sepsis urinaria en el caso de las niñas por la forma en que realizamos los cuidados higiénicos. ¿Cuántos de ustedes tienen bebé? Dula, porque tú no tengas bebé no quiere decir que el resto de la humanidad no tiene. Kerly tiene bebé. Bebé, Kerly. Porque yo tengo una bebé que tiene 26 años y ese es mi bebé, ¿entiendes? Pero son 26 años. Estamos hablando de bebé, Lady. Lady, ¿qué edad tiene tu bebé? No, no te escucho. No, Lady, también tienes problema con tu audio. Dice Kerly que tiene dos, uno de 7 y uno de 10. 7 meses y 10 meses. No, no me imagino que sea así. Ah, Lady, un año. No, el de 7 y 10 años ya eso se bañan solo, Kelly. Estoy hablando de bebé, estoy hablando de lactante, estoy hablando de ese menor de un año, de ese nené que cuando la vamos a bañar la sentamos en la bañera a que juegue con agua. Bien, bueno, ahí es donde generalmente hay una contaminación para que la bebé pueda desarrollar una infección de vías urinarias. Generalmente, por eso, por aplicar los cuidados higiénicos de forma deficiente. No les estoy diciendo que bañarla no esté correcto. Sí, los bebés se bañan, pero no se deben sentar en la bañera. Bien, no se deben sentar en la bañera. ¿Por qué razón? Porque el agua está contaminada
y el agua misma no está hervida ni nada, y entonces esa misma contaminación hace que las bebitas puedan desarrollar infecciones de vías urinarias. Que generalmente, ¿por qué sabemos que un bebé tiene, una lactante tiene infección de vías urinarias? Porque mancha el pañal de amarillo. Miren, también mantener a los bebés, tanto a los varoncitos como a las niñas, mantenerlos mucho tiempo con el mismo pañal, eso también puede desarrollar no solamente infecciones de vías urinarias, sino también lesiones en piel, producto de la misma humedad, micosis, etcétera. Entonces, es importante que frecuentemente revisen el pañal, cambien el pañal cada cierto tiempo. Yo sé que en algunas ocasiones le colocan el pañal y ya se olvidan de que el mundo existe. Pues no, no puede ser así porque incluso se puede defecar el bebé y esas heces, en el caso de las niñas, esas heces pueden migrar hacia la uretra y evidentemente haber una colonización. Si ustedes analizan desde el punto de vista de microbiología, que ustedes dieron microbiología en el segundo semestre, cuando ustedes dieron microbiología, me imagino que le habrán hablado de la Escherichia coli. Que ¿cuál es el hábitat normal de la Escherichia coli? ¿Cuál es la casita de ella? ¿Dónde ella vive? ¿Cuál es su dirección exacta? ¡Oh! Se perdieron. La Escherichia coli, que es la bacteria que generalmente aparece en la colonización de de la orina. O sea, cuando la orina es positiva, cuando hacemos un cultivo, obtenemos una muestra de orina estéril y analizamos esa muestra, generalmente la colonización es por la bacteria Escherichia coli. En el intestino, exactamente, Aarón, en el intestino. Esa es su casita, ahí ella está perfecta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si está en el intestino, por qué va a estar en la orina? ¿Por qué va a estar en la vejiga? ¿Por qué va a estar en vías urinarias? A ver, ¿por qué? ¿Por qué salió a pasear, salió de su casa y migró a otra casa? Yo digo podría ser Bien, por la eliminación de desechos. ¿cuáles desechos, Amanda? No, yo no dije eso de desecho, yo dije más bien por la higiene que tiene una persona. Por ejemplo, si tú coges una toallita y vas a limpiar la parte de atrás del bebé, primero comienzas con la parte de atrás y vas adelante, obviamente vas a infectar la parte de adelante también. Exactamente, porque arrastras, fíjate que siempre está dado por los restos de heces. Arrastramos los restos de heces de la ampolla rectal a la uretra, ¿me entiendes? Entonces ahí es que existe la polonización, la contaminación y la polonización. Por una, como dijo Amanda, muy bien Amanda, un aseo deficiente. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué otra? Fíjense que es en el aseo. Ya estamos incluyendo la limpieza, el baño, el pañal, etcétera. Bien, perfecto. Ahora, no solamente las lactantes pueden hacer una infección de vías urinarias. Nosotros también podemos hacer una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Se mantiene el mismo patrón, el aseo deficiente. Bien, existe otro patrón. A ver si lo identifican. Prácticas anales vaginales. Analicen. Es lo mismo, fíjense, es lo mismo, es llevar lo que no serían las S, pero
sí hay una contaminación con ese. En muchos casos no es muy visible, pero sí hay una contaminación. Entonces, ahí también se puede desarrollar una infección de vías urinarias, justamente por una práctica sexual eh, sin protección y de forma irresponsable. No quiere decir que esté mal. A ver, las prácticas sexuales es un convenio entre dos, entre tres o entre lo que le dé la gana de estar. Ya en eso no podemos decir que es entre dos, si es poliamor, poliamor, si es entre dos, pues perfecto, y eso es respetable. Pero hay cuestiones que también atentan contra la salud. Ayer estábamos hablando justamente de las infecciones de transmisión sexual. Y entonces, en este caso, fíjense, no sería una infección de transmisión sexual. La infección de vías urinarias es una infección común y corriente que puede ocurrir y tiene tratamiento y, por supuesto, tiene cura. Ahora, cuando las personas hacen o desarrollan infecciones de vías urinarias a repetición, sí pueden tener complicaciones a futuro desde el punto de vista renal. También en ello está el uso de ropa muy ajustada. En el caso de las chicas, los interiores también, que en algunas cuestiones hacemos alergias a algún tipo de interior, la higiene, el no consumir agua o líquido de forma reiterada. Recuerden que debemos consumir al menos 2 litros de agua al día y en el caso, y aprovecho ya para hacerles esta pequeña salvedad, porque fue una pregunta que salió en el examen y muchos estudiantes se cayeron en esa pregunta porque cuando tenemos a un paciente con una sonda vesical, si no tiene restringido el consumo de líquido, sabemos perfectamente que podemos tener a un paciente que deambula, pero tiene sonda vesical permanente. ¿Por qué? Porque tiene una patología, eh, mm, tiene una patología urológica que necesita tener la sonda vesical colocada, porque tiene una tumoración de próstata benigna o puede ser maligna y necesita tener la sonda vesical. Entonces, en el caso de esas personas, que tiene sondaje vesical permanente, ¿bien? El consumo de líquidos debe ser de al menos 3 litros de agua al día, o sea, 3 litros de líquido al día, no agua necesariamente, sino eh, todo tipo de líquido que el paciente vaya a ingerir. El paciente que tiene una sonda vesical, si el paciente tiene la sonda vesical y está internado, tiene un régimen de hidratación contabilizado. O sea, puede ser 1.000 mililitros en 24 horas, puede ser 1.500 mililitros en 24 horas, puede ser 500 mililitros en 24 horas, pero eso no lo disponemos nosotros. Estamos hablando de una prescripción facultativa y la hidratación no sería por vía oral, la hidratación sería por vía venosa e incrementando también el consumo de líquidos y alimentos por vía oral si es que no lo tiene suspendido. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? ¿Tienen alguna duda ahí? Entonces, ya vimos los cuidados de enfermería. Hay múltiples cuidados de enfermería, muchos cuidados de enfermería. Están desde la movilización, desde la higiene, desde la alimentación, desde la respiración, desde el rol relaciones. Fíjense, un anciano encamado, pero que esté consciente, esté orientado, pero está encamado y que no tenga familiar, es una persona que tiende a deprimirse. Entonces, nuestro cuidado de enfermería o nuestros cuidados de enfermería están encaminados a el cuidado humanizado. Y dentro del cuidado humanizado no es solamente, el hecho del cuidado humanizado no es que yo esté al tanto de que si la vía está bien canalizada, que si el suelo está goteando, que si el paciente se está orinando bien. No, 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 no. El cuidado humanizado no es solamente la administración de medicamentos y la higiene del paciente. Está también justamente en la parte afectiva, en esa relación que nosotros debemos establecer con el paciente. Y bueno, si es que apareciera algún familiar, pues perfecto, ¿bien? En muchas ocasiones también por eso es que les digo que ustedes tienen
Ustedes tienen que estudiar mucho, tienen que leer mucho, tienen que profundizar mucho, no quedarse solamente con lo poquito que se habla en las clases, lo poquito. Tienen que agotar mucho ese trabajo autónomo, ese tiempo que ustedes tienen que dedicarse para profundizar en la materia, porque hay muchas cosas que no aparecen en los libros, pero que sí están en la práctica. Y que todos los casos no son iguales, todos los pacientes no son iguales, todos los pacientes no reaccionan de la misma forma, ¿entienden? Incluso podemos tener pacientes que en la bibliografía no aparece esa nomenclatura, pero sí existe, que es el hospitalismo positivo, que son personas que no están enfermas, pero que aparentan estar enfermas. ¿Y por qué razón? Porque necesitan estar en un ambiente donde haya más personas. No sé si sigo yo con mi tema de la filmografía. Hay una película mexicana, no sé si ustedes son muy jóvenes, en extremos jóvenes, pero hubo un actor mexicano que se llama Cantinflas, es moreno de apellido. Bueno, Cantinflas tiene su imagen, transmite la parte graciosa, la parte cómica, pero cada presentación de él tenía un mensaje. Y hay una película que se llama El Buen Doctor, no tiene nada que ver con las series que han aparecido de Good Doctor, no, 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 para nada. Es una película en blanco y negro, así que fíjense si es viejita, que trata sobre un médico de pueblo que va a la capital a hacer una especialidad y él no tiene muchas luces, no es una persona inteligente, pero sí es una persona que se acerca mucho al paciente, que trata de cubrir toda esa parte o suplir toda esa parte afectiva que necesita en muchas ocasiones el paciente. Entonces ahí se puede demostrar o se puede apreciar que había ciertos casos de ancianos que sus familias no se preocupaban por ellos y ellos preferían mejor eh, decir que estaban enfermos y mantenerse hospitalizados a mantenerse en su casa. Entonces, eso también puede suceder con muchos pacientes que consideramos que son pacientes que necesitan asistencia social porque no tienen familiares o los familiares no se preocupan por él. Bien, entonces no es un problema de cuestionamiento de cómo habrá sido esa persona en su vida, que por eso es que las personas no se ocupan de ellos, sino la esencia nuestra como profesionales de la salud es la atención a esa persona desde el punto de vista del cuidado humanizado. Y es ese cuidado humanizado un cuidado integral. No es solamente administrar el medicamento o rellenar el formulario de signos vitales, es también ver o estar atento a las necesidades desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de comunicación que tiene el paciente. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda? No hay dudas. Seguro que si más adelante cuando trabajemos con casos clínicos se les haga la famosa pregunta de identifique cuáles son las necesidades afectadas en el paciente y elabore cuáles serían las intervenciones o cuidados de enfermería que usted se trazaría con un paciente que tiene tal o más cual situación, ustedes serían capaces de hacerlo sin problema. Bien, eso lo veremos sobre la marcha. Bueno, cuéntenme ahora cómo van con el trabajo de la exposición. Miren, las prácticas las vamos a comenzar. Ustedes tienen clase conmigo los lunes, ¿verdad? Y los jueves. Práctica de laboratorio. Lunes equipo 1 y 2 y jueves equipo 3 y 4, ¿verdad? Bueno, comenzamos el lunes 4 de julio, de agosto, perdón. 4 de agosto, equipo 1 y 2 y 7 de agosto, equipo 3 y 4. Y la primera técnica la primera práctica de laboratorio que vamos a hacer es
la de lavado de manos y colocación y retirada de guantes de procedimiento, ya para que lo tengan en cuenta. Primero vemos la exposición, quizás el equipo que le corresponde, la técnica, el tema de lavado de manos, que creo que es el equipo 1, si mal no recuerdo. Bien, puede presentar un video o una lámina sobre los pasos del lavado de manos y ya todos los equipos, todos los estudiantes pueden observar esa imagen o esa técnica y entonces hacemos después la devolución en el laboratorio. Es importante que ya vayan revisando información con respecto a eso, porque esa va a ser la primera evaluación que van a tener, que es la técnica de lavado de manos, colocación y retirada de guantes de procedimiento. Bien. Entonces, ¿cómo van con los trabajos de la exposición? Miren, en la plataforma, miren, en la plataforma, yo les dije a ustedes que en la parte de biblioteca había muchas bases de datos que tienen libre acceso, porque están pagadas por la universidad y tienen libre acceso. Una de ellas es esta, Bibliotecnia. Bibliotecnia tiene ocho, eh, 8 bibliografías de enfermería. Miren, esta bibliografía, cuidado de heridas en enfermería, un enfoque centrado en la persona. Uy, este libro, esta bibliografía les va a servir, cuidado de enfermería, un enfoque centrado en la persona, les va a servir para la unidad número 3 en el tema sobre cuidados de enfermería en pacientes con heridas. Bien, está muy completo esta información. Lastimosamente no nos permite descargar, pero sí nos permite visualizarlo, sí nos permite visualizarlo. ¿Ven? Principio de la intervención en las heridas, cuidado de las heridas en el bebé y el niño pequeño, cuidado de las heridas en los adolescentes, en el adulto joven, adulto y adulto mayor, cuidado de las heridas en personas de edad avanzada con úlceras en las piernas, o sea, no solamente están las úlceras por presión, están las úlceras varicosas, están las úlceras de pie diabético o lesiones de pie diabético. Y miren, aquí úlceras por presión y dermatitis asociada a la incontinencia en personas de edad avanzada, o sea, dermatitis asociadas por la humedad. Entonces, esta es una bibliografía que ustedes pueden consultar y a la vez pueden entrar a la página y pueden, miren aquí les aparece todas las bases de datos, libros electrónicos, esto es de ingeniería en petróleo, Eureka, que también tiene bibliografía de nuestra especialidad, o sea, en la parte de la rama de la salud, hay varias cosas acá. Miren, acá tiene anatomía, tiene bioquímica,
tiene enfermería de salud mental y psiquiatría, enfermería de urgencias y emergencias. Enferpedia es la de nosotros. Miren, la Biblia de ustedes, porque no sé por qué esta es la asignatura que más complicada se le hace a ustedes en tercer semestre, y farmacología para nada es complicada. Lo que es farmacología sí tienen que estudiar, pero no es muy bonita la farmacología. Entonces, tiene fundamentos de farmacología básica y clínica, introducción a la estadística, manual de epidemiología, morfofisiología humana, neonatología, nutrición, anatomía, salud pública, o sea, tiene mucha bibliografía. En esta base de datos, que es Eureka, el libro de enfermería básica, o sea, la bibliografía que ustedes pueden consultar para enfermería básica es esta, Enferpedia. Que es técnicas y procedimientos de enfermería. Está muy completo, está muy asequible, tiene mucha información. Miren los glosarios, o sea, las abreviaturas y miren, aquí tiene constantes vitales, constantes y signos vitales. Esto es unidad número 2, pero más bien tiene técnicas que son un poco más complejas. Un ejemplo, técnicas en cardiología, en neumología, que ya ustedes tienen que tener los conocimientos básicos para poder aplicarlos acá. En neurología, qué hacer frente a un paciente con un ictus, cómo hacer un drenaje ventricular interno, asistir a un electroencefalograma, el manejo de las convulsiones, cómo asistir al especialista en una punción lumbar, cuáles son los signos meningios, eh, en gastroenterología, cómo asistir a una biopsia hepática. Son procedimientos que nosotros no hacemos, pero que sí tenemos que asistir a ellos. Entonces, este libro también, miren, aquí en técnicas quirúrgicas viene sutura, actuación de enfermería en el preoperatorio, postoperatorio. Eso lo van a ver cuando den enfermería del clínica quirúrgica. Miren, aquí en urología, sondaje vesical es una técnica nuestra. Lavado vesical, el lavado vesical se hace a través de la sonda vesical. Entonces son algunas. Miren, aquí en técnicas quirúrgicas viene cura de heridas, viene método de esterilización, que es de esta unidad. Esterilidad y método de esterilización es de esta unidad, en la unidad número 1, y específicamente el equipo número 4. Miren, en quemados también, valoración de las quemaduras, actuación de enfermería ante las quemaduras. Miren, está más que claro. Actuación de enfermería es cuidados de enfermería. Eso es lo que ustedes tienen que dominar. Entonces, esa es la bibliografía que pueden utilizar. O sea, entrar a la biblioteca, consultar las bases de datos, revisar esa información, Eureka y la otra, bibliotecnia. Son las dos más importantes. Bien. Bueno, ¿alguna duda que tengan en cuanto al trabajo? Listen, ¿cuántas diapositivas, no dispositivas, diapositivas máximo pueden ir en el trabajo? Bueno, máximo 14 diapositivas. Máximo 14 diapositivas. Una cosa importante con respecto, y gracias por la pregunta, Kerly, gracias por esa pregunta. Una cosa importante a la hora de hacer la sustentación o defensa del trabajo. Miren, si ustedes revisaron la rúbrica habla del tono de voz, o sea, del timbre de voz,
de la presentación, del dominio de la temática, pero otra cosa importante también es la postura. Bien, ustedes tienden a ponerse todos en un grupo, en una esquina, como que escondiéndose los unos de los otros. La postura, lo mismo, están parados, virados, que están, en fin, cualquier cosa les sirve. Si usted va a hacer una presentación, usted tiene que tener una postura correcta, usted tiene que tener un timbre de voz mesurado, usted tiene que tener dominio de la temática de la que está hablando, porque no es llegar y leer la diapositiva. Ojo con eso, no es leer la diapositiva. Si ustedes hicieron la investigación, si ustedes trabajaron con el tema, ustedes tienen dominio del tema. Bien. Si ustedes no muestran dominio del tema, si ustedes tienen errores ortográficos, si tienen diapositivas sobrecargadas con información, una diapositiva con 5 párrafos en la diapositiva, pues evidentemente la diapositiva no está correcta, porque no es que vamos a leer, todos sabemos leer, ¿verdad? Bien, no es que vayamos a leer, sino que usted puede incluso, miren, les digo algo, desde una lámina usted puede hacer la disertación de su tema. Desde un video usted puede hacer la disertación de su tema. ¿Entendieron? Un mapa conceptual puede hacer la disertación. No necesariamente tienen que estar encasillados a un PowerPoint. Si lo quieren hacer en un PowerPoint, no hay ningún tipo de problema. Pero cualquier tipo de herramienta que les sirva para eh, mostrar la temática que les corresponde. ¿Entendieron? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces el tiempo que les queda, el tiempo que les resta, eh, pueden utilizarlo adelantando la presentación. Bien. Recuerden que la semana próxima, la semana próxima hay una situación. No, pero no es con ustedes, es con el 3-1. Porque el martes a mí me corresponde exponer en el simposio de investigación en la UCE. No, eso es con el paralelo 3-1. El miércoles no tenemos clase porque es silencio electoral. Sí, Aarón, sí, no vaya a ser que te vayas a caer de la silla. El jueves 31 ustedes tienen que ir a sufragar en la universidad. Recuerden que son las elecciones para el Consejo de Educación Superior y los representantes del Consejo. ¿Ya? Entonces, el miércoles es silencio electoral y el jueves son las elecciones. Esos 2 días no tenemos clase. Bien. Por eso es que les digo que tienen que estudiar porque son días que vamos perdiendo, que no es que perdamos tanto porque lo podemos recuperar en la práctica, pero si ustedes no estudian, pues como que hay que regresar y hay que volver a recordar sobre la temática, etcétera. ¿Entendieron? Dígame, Douglas. Dicen, una pregunta, ¿el día lunes también vamos a ir al laboratorio para de una vez llevar las batas o solo nos vamos a enfocar en el curso a dar las exposiciones El lunes. No, el lunes vamos a hacer la exposición en el laboratorio, en el porque laboratorio? porque nos corresponde laboratorio. De acuerdo a la planificación, nos corresponde, yo hago así porque la tengo en la puerta del refrigerador. Eh, es que no me acabo, se me cruzan, el horario se me cruza. Nos corresponde laboratorio, por tanto, en ese lugar es donde tenemos que estar. En el laboratorio hay pantalla táctil, o sea, hay pizarra digital, hay computadora, usted lleva la presentación en una memoria o la llevan. Los chicos del semestre pasado llevaban en el teléfono y el teléfono lo compartían, sí, lo compartían con la pantalla y y enviaban la presentación. ¿Ya?
¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces, excelente tarde para todos y nos vemos el lunes. ¿Sí? Bien. Chao, chicos.